Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Vamos a invitarle de inmediato para que busque su Biblia. Bajo la dirección del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes este tema de mucho interés, más leyes. Más leyes es el tema que estaremos abordando en este día. Recuerden que la lección de esta semana, número 8, lleva como título general Cómo vivir la ley, y el texto bíblico que nos está sirviendo de fundamento, en Éxodo 20, 22 y 23, el Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. En este momento quisiéramos saludar a nuestro gran amigo, a nuestro hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, apreciado amigo, amado hermano, pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca. Oye, ese saludo es grato a mis oídos. Oye, cuando escuchamos nuestro nombre, y más desde una persona que apreciamos y queremos, gracias, eso puede ser recíproco para usted y los suyos, ¿sabe? Gracias. Y como yo le digo y le añado un chin, por una autopista de 8 carriles que se devuelva. Gracias, muy amable. Esta crianza, Valejo, pastor. Sí, señor. ¿Qué es lo que estamos criando? Qué bueno, Dios le bendiga grandemente. Estamos agradeciéndole a Dios junto a ustedes el gran privilegio, el honorable compromiso de encontrarnos cada día en las 3 tandas, pastor. Mañana, tarde y noche, como diríamos nosotros. Matutino, vespertino y nocturno. Así es. Así que en este momento queremos orar a Dios para pedir su soberana presencia en nuestras vidas, dándonos el entendimiento apropiado para este día. Amante Padre Celestial, agradecemos inmensamente la misericordia y la bondad para con cada uno de nosotros, de manera muy especial porque nos mantienes con vida y nos das la oportunidad de ser instrumentos de bondad, de conocimiento y de reafirmación y confirmación de fe y salvación. Por eso queremos que tu gracia sea con nosotros. Pasa un carbón encendido en nuestros labios y que nuestra lengua pueda dar el conocimiento que se necesita en este día para una persona que junto a nosotros quiere crecer. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día, donde trataremos más leyes. Es importante recordar que el pueblo de Dios está manejando 2 tipos de leyes. Está las leyes apodícticas, mandatos absolutos y directos, como es el caso, por ejemplo, de los 10 mandamientos. Ahí la podemos clasificar en las leyes apodícticas. Están las leyes casuísticas, son mayormente jurisprudenciales, es decir, que presentan un caso específico o condicional, a menudo comenzando con un sí, y ofrecen una solución o sanción para esta situación de manera particular. Ambas son tipos de leyes encontradas en el Antiguo Testamento que representan lo que es la aplicación práctica y la naturaleza universal de la ley divina. Nosotros hemos hablado en estos últimos programas sobre ese tipo de ley, estableciendo los mandatos divinos, palabras con promesas, como se ha hablado de los 10 mandamientos, y lo que estamos haciendo ya en estos últimos programas y en los programas que vienen cuando estemos hablando acerca de las leyes es hablar de esas leyes
casuísticas que nosotros pues ya empezamos a manejar. De manera, pastor, que en esto estamos ubicados ya para tratar varias de esas leyes que tienen que ver con las leyes casuísticas. Realmente, cuando nosotros vemos el tema que nos ocupa para hoy, más leyes, lo entendemos y lo vemos gracias a su misericordia, a su gran amor para con cada uno de nosotros. Vemos cómo Dios instruyó a cada uno de los jueces acerca de cómo deberían llevarse o tratarse, es decir, las relaciones interpersonales en los diferentes casos, los derechos de propiedad, así también como las situaciones diversas que atañen a los deberes y también a los derechos que pueden tener los ciudadanos. En casos prácticos, como usted bien ha dicho, en las diferentes clasificaciones de las leyes, y ha puntualizado muy bien, gracias pastor por eso, necesitamos mantenerlo vivo y de manera práctica, porque en los casos como cuando un animal entra a una propiedad de otro, o cuando se pierde, o cuando se roba, cuando muere, o cuando el animal es aniquilado o herido, o sea, de alguna o de otra manera, cada una de esas cosas, la palabra de Dios en cada una de las leyes ahora que vamos a tratar, tiene indicaciones, tiene consejos. Sí, la lección del día de hoy específicamente va a tratar dos casos importantes. Uno que tiene que ver con asunto de los animales, cuando se pierden, y que todo eso está en el Antiguo Testamento, usted podrá ampliarlo. Y el otro caso que estaremos viendo en este día está relacionado con el asunto del sábado y la libertad que se debe tener, no con gente, sino con el mismo sábado, porque estaremos abordando así rápidamente lo que tiene que ver con el año sabático, en qué consiste y qué era lo que pasaba allí. De manera, pastor, que en esa dirección, dos puntos importantes de la lección de este día, cuando estamos hablando acerca de más leyes, tiene que ver con el asunto del trato con los animales, qué pasa con un animal, y luego estaremos dando algunos minutos para ver el asunto del año sabático y qué debe pasar también con la tierra. Como bien decíamos ayer, justamente tratando este tema de la esclavitud y cómo Dios quería que fuese la relación interpersonal de los miembros del pueblo, así como también la misma conducta que ya directamente raya en los asuntos civiles, puesto que hacíamos referencia a cómo se traduciría ahora la ley de Dios, es decir, el decálogo, las 10 palabras, las promesas de Dios, los mandamientos, como bien conocemos, cómo se debía traducir ahora a las relaciones en la vida práctica del día a día. Entonces, Dios estaba interesado claramente en que se eliminara cualquier tipo de menosprecio o la misma humillación de las personas, y sobre todo la misma explotación que tenían los pueblos circunvecinos, ya que esto atendía al tipo de corazón y la tendencia pecaminosa que las personas tienen, y esto se mantenía en la dinámica de vida de los pueblos circunvecinos, desde donde específicamente Egipto es liberado el pueblo de Israel. Ahora Dios lo que quiere es manifestar su misericordia, y al corregir estas tendencias pecaminosas del ser humano y refrenar aquellas que tienen que ver con las inclinaciones naturales, vemos ahora cómo esta sociedad que Dios quiere salvaguardar, quiere establecer, lo quiere hacer directamente eliminando el mal, esas inclinaciones, y también estableciendo buenas relaciones intrapersonales e interpersonales que se puedan cultivar, y de una u otra manera se pueda reflejar la justicia, se pueda reflejar la bondad del Dios al que adoramos. Es decir, en la vida práctica, en cómo vivimos la ley, reflejamos directamente. Entonces, estos asuntos son los tratados aquí en esta lección que hoy nos ocupa, y queremos puntualizar específicamente esto que usted ha mencionado, lo relacionado con esta tendencia, esta práctica que se iba
proliferar, pero que era necesario que Dios en sus diferentes códigos, reglas, el pueblo las tuviese bien en claro. Cada uno de los que fuesen tomados o estuviesen como servidores de casas o de trabajos, debían ser tratados así como ellos debían recordar que fueron esclavos y querían que lo trataran de X o Y manera. Así también debía recordarse en el trato con los siervos, debía recordarse que ellos fueron esclavos en tierra extranjera. Y lo propio con las leyes ceremoniales, específicamente las rituales, que indicarían también otros elementos clave para nosotros que algunos podrían interpretar de manera incorrecta y llevar al pensamiento que se entienda que la ley de Dios fue ya abrogada o fue ya quitada porque fueron eliminados esos códigos o leyes ceremoniales. En este caso queremos detenernos en ese sentido. Por eso, pastor, después de analizar esa parte que tiene que ver con el trato del ser humano con el ser humano, que están relacionados con los 6 mandamientos de la tabla de Dios, de los 10 mandamientos. Entonces, de la segunda tabla sería. Sí, entonces hay un aspecto importante que empieza sobre este tema, más leyes, la interacción que el mismo hombre tiene con los animales, los dueños de los animales, que van a responder precisamente por esa parte. En la guía de estudios se trata el caso de que hay varias de esas leyes que enumeran casos prácticos, indicando, por ejemplo, qué hacer en un caso con el toro de alguien que ataca, por ejemplo, al vecino. Esas son las leyes de restitución. Sí, Okay. Si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía, si los animales pastaban en el campo, la viña de otro propietario, y si un objeto prestado era robado, o si un animal alquilado recibía una herida o moría. Entonces, cuando usted va al libro de Éxodo, en el capítulo 21, versículos 33 a Éxodo 22 al 15, todo ese sistema de leyes están ahí ampliamente expuesta para beneficio precisamente de aplicar la justicia a los vecinos que tenían ciertos animales y sufrían algún tipo de pérdida, o los dueños de esos animales tenían que responder a causa de lo que sucedía con los mismos animales. Todo eso está muy bien marcado ahí en Éxodo capítulo 21, 33 al 22, 15. Hay un buen resumen y una forma de cómo se debería actuar en esos casos que nosotros de manera oficial pues ya estamos hablando sobre esa parte. Reiteramos una vez más. Hay un segmento importante en el día de hoy que toca y refresca un poquito lo estudiado sobre la relación del ser humano con el ser humano, el asunto de la esclavitud, y ahora estamos haciendo mención de esa parte que tiene que ver con los dueños de los animales, los vecinos que tienen animales, cómo deben actuar cuando el animal reaccione o hace alguna cosa. Todo eso son leyes divinamente establecidas para actuar con justicia en estos casos. Continuando en esa misma dirección, hay 2 renglones más que son agregados aquí en este tópico de más leyes que estamos tocando este día. Están las leyes humanitarias. De manera muy específica, usted puede ver todo lo relacionado a esa dinámica del trato, de las relaciones interpersonales. Cómo puede tocarse, cómo puede resolverse, cómo puede actuarse en una determinada ocasión o situación. Y ahí entonces lo que se intenta es que la normativa se mantenga para cuidar y proteger y salvaguardar las relaciones que Dios quería que el pueblo mantuviera, no imitando o siguiendo las costumbres de los pueblos circunvecinos o del mismo Egipto desde donde fueron libertados, sino para que ahora puedan tener una mejor relación. No se olvide también de las leyes que fueron incluidas en este caso
como es el tercer grupo, que fueron las fiestas anuales. En relación con las fiestas anuales, pastor, hay algo muy, muy oportuno que necesitamos puntualizar. ¿Qué se podría decir en ese sentido? Bueno, ahí se toca y es un tema que nosotros quisiéramos dedicar un buen tiempo para explicarlo, porque ya en los otros temas hemos tratado, repetimos una vez más, lo que tiene que ver con el trato del hombre con el hombre o con la mujer, con asunto de algunas violaciones. Luego estuvimos viendo el trato que tiene que ver del hombre con los animales y ahora tiene que ver una parte con la tierra, señores, la tierra. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 23, los versículos del 10 al 19, se trata un tópico bien interesante. Éxodo capítulo 23, los versículos del 10 hasta el 19. Sería importante, ya que vamos a dedicar un buen tiempo a este aspecto, que se nos habla: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Fíjese, pastor, que en estos versículos que acabamos de compartir con nuestros oyentes del libro de Éxodo, va relacionando, porque es toda una cadena. En un momento determinado, dar la cara de los animales que están a tu responsabilidad, lo que ellos actúan y cómo debe resarcir quizás con el vecino, son leyes que tienen que ver con esto de un buen entendimiento. Y ahora caemos en una parte donde tiene que ver con esa sapiencia con que Dios maneja el asunto de la misma tierra, con el asunto del año sabático. Esos son de los tópicos que nosotros estamos viendo en este interesante estudio del día de hoy. Algo importante, pastor y amigos, que estamos viendo y es necesario puntualizar, lo relacionado al año sabático. Fíjense que en la tierra debía ser trabajada durante 6 años. El 7º año estaría libre para su trabajo, es decir, sin ararse, sin trabajarse propiamente en la labor productiva como empresa, como institución, como grupo, como familia. Y se dejaría un 7º año libre de este tipo de trabajo para que ya sean los pobres, los animales y la tierra también pueda descansar. Esto permitiría este ciclo una recuperación. Ustedes saben que la tierra tiene diferentes sales, minerales y otro tipo de procesos que se puede ver, que es necesario que de manera sabia Dios está recomendando. Miren cómo se une esto con el descanso de la tierra, con el descanso sabático y el beneficio de la salud del hombre, sí, del ser humano. Porque es que la tierra, por ejemplo, tiene muchos minerales que consumen las plantas. Tal planta consume zinc, hay otra planta que consume tal mineral. Y entonces cuando usted siembra, toma muy en cuenta el tipo de consumo de minerales que tienen esas plantas. Con la explotación continua se van perdiendo estos minerales y entonces la tierra se hace pobre. ¿Qué es lo que hace el judío? Por parte de Dios, la orden que Dios le da: dejen descansar la tierra, para que la tierra que ha sido sometida durante 6 años de explotación, entonces se le da un año para que pueda recuperarse. Y de eso se trata. O sea, Dios es tan bueno, Dios es tan sabio, y estas leyes se las dio a su pueblo para que pudiesen ejecutarla de manera precisa. Ya en ese año, mientras la tierra se está recuperando, el pobre, el animal puede recibir también la bendición claro, de los resultados, no a la manera industrializada quizás. Claro, lo que se está evitando es que la sobreexplotación de la tierra no continúe, para que se vaya recuperando, pero tampoco nadie se iba a morir de hambre. Así es. De manera que en eso consistía el año sabático, en darle un descanso a la tierra, así como el hombre debe descansar toda la semana, por ejemplo, el día sábado, para reconocer la bondad de Dios y adorar su nombre. Fíjese, pastor, que es importante ver algo que se da en el ser humano. Hay
diferentes leyes que, aunque no son comunes que mencionemos, el mismo, bueno, usted como biólogo también lo tiene bien en claro. El ciclo que se da para el descanso, por ejemplo, se requiere que cada día usted saque un tiempo para su reposo, su descanso. Eso es por cada 5 horas, por cada 1 hora se espera que por lo menos 5 minutos usted pueda tomar para salir de conexión y de conectarse. O más bien, dependiendo del ciclo que usted tenga en su trabajo o de descanso en su casa, pero es necesario que usted se detenga y pueda descansar. Eso es el diario. Semanalmente, la semana tiene un origen bíblico teológico. Se han inventado diferentes ciclos semanales, pero el ciclo semanal de 7 días fue el inventado por Dios, fue el creado por Dios, que va unido a los ciclos del mes, al ciclo del año, para sacar la mejor de la propiedad, sacar lo mejor del comportamiento y de todo. Entonces ese ciclo semanal nos ayuda a recordar que Dios es nuestro creador. Pero también está las vacaciones anuales. Las vacaciones anuales permiten que podamos recuperarnos así. Personalmente nosotros podemos detener y poder cambiar de actitud y disfrutar en familia o de manera personal esto. Ya ustedes saben, el diario, el semanal y el anual. Asimismo también se ve, junto con otras cosas que pueden ser de beneficio, y les invito a que puedan buscar, investigar sobre el ciclo circadiano y el circacetano, que podrían ayudar en nuestra salud si los observamos y los tomamos en cuenta, ya sea que seamos sometidos a una operación, ya sea que tengamos un proceso de salud un tanto complicado, etcétera. Siempre será conveniente observar y detenernos en lo que Dios dijo para cada uno de nosotros en relación con esta ley. Todo lo que Dios estableció para descanso de la tierra, para reposo del ser humano, implica que regresemos ¿a qué? Al mandamiento como Dios lo había dicho anteriormente. Y eso hace entonces que el pueblo de Israel empiece a celebrar fiestas. Aquí en estos minutos debemos tocar rápidamente 3 grandes fiestas nacionales que se hacían en el pueblo de Israel. Todavía en la actualidad participan de esas grandes fiestas nacionales, porque es que, pastor, en Éxodo capítulo 23, los versículos del 14 al 17, se habla de estas fiestas. La orden está dada en relación con cada una de las 3 grandes fiestas de Israel, y esas fiestas tienen que ver con elementos de adoración. Debería decir algo que tienen que considerar: el gozo del culto, las comidas, la canasta, las reuniones campestres, las actividades recreativas en la iglesia. Son cuestiones optativas y secundarias respecto a lo que tiene que ver con la religión. Sin embargo, la celebración es una parte vital del plan de Dios para el pueblo de Israel. Por eso ahí en el Pentateuco se hablan de 3 grandes fiestas nacionales, pastor. Esas 3 fiestas naturales. La primera fiesta que encontramos, el versículo 15 nos dice que es la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta debía guardarla el pueblo. Durante 7 días debían comer pan sin levadura, y como debían hacerlo en recuerdo de que fueron en ese mismo mes de Abib, fueron libertados. Porque Dios dice: saliste de Egipto, ninguno se presentará delante de mí sin con las manos vacías. Es decir, estas fiestas eran celebración que podían recordar lo que Dios hizo, cómo Dios los libertó, pero debían venir con un corazón agradecido. Por eso se manifestaba algún tipo de ofrenda que se traía al templo también en ese contexto. Bueno, la segunda fiesta de ellas es la fiesta de la siega o de las semanas, o la fiesta de Pentecostés. Muy interesante esto. Se llevaba a cabo 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura, durante el semestre religioso equivalente al mes de mayo, hoy junio, para nosotros. Era una fiesta de gran alegría, celebrando la cosecha de otros granos distintos de la cebada. Durante la fiesta se presentaba a Dios el trigo de la nueva cosecha en un sentido religioso que conmemoraba el momento cuando se dio la ley allí en el monte Sinaí. En eso consistía la segunda fiesta. Notamos que el versículo 16 nos habla de la tercera fiesta, que es la fiesta de la cosecha o la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo.
Ya Dios nos ha bendecido y como muestra de esa gran bendición que recibimos de Dios, la bendición en los frutos, porque el pueblo debía interpretar toda la relación con Dios en la naturaleza, también debía reflejarse también. Esto indicaría que el pueblo, al recibir la bendición de Dios por el fruto, ahora también venía ante el Señor y agradecía por lo que recibió de la naturaleza que su Creador hizo para bendición de ellos, para beneficio de toda la misma humanidad y la misma naturaleza. En la fauna, la flora, se alimenta y se bendice en el mismo ciclo que Dios ha establecido. ¿En qué consistiría en detalle esta fiesta, pastor? La fiesta que hemos mencionado, esta tercera fiesta. Bueno, definitivamente que esta fiesta tiene que ver con la celebración de la fiesta de la cosecha, las cabañas o los tabernáculos. La tercera fiesta, pastor, tiene que ver con la celebración de la fiesta de la cosecha, de las cabañas o de los tabernáculos. La fecha de esta fiesta era del 15 al 21 del séptimo mes de Israel, o sea, septiembre, octubre para nosotros, y comenzaba 15 días antes de la fiesta de las trompetas y 5 días antes del solemne día de la expiación. Y es en ese momento de gran gozo y felicidad que se llevaba a cabo al final de la cosecha de los frutos de Israel. En ese sentido religioso recordaba sencillamente el viaje a través del desierto desde Egipto a Canaán y el amante cuidado que Dios había dado durante todo ese periodo. Es decir, encontramos aquí la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias o las cabañas. Encontramos entonces la primera fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Luego vemos la fiesta de las cabañas o Pentecostés. Y finalmente vemos la tercera fiesta, la fiesta de las cosechas de manera específica. No solo eran estas grandes fiestas, habían de por medio algunas celebraciones menores que cuando estas coincidían, oiga bien lo que estamos diciendo, cuando estas fiestas caían un día de semana normal, ya llámese el día segundo, día tercero, porque era la manera como se podían, o como el judío llamaba los días, día 1, día 2, día 3, hasta llegar al séptimo día, que era el sábado, el Shabbat de Jehová. Cuando estas fiestas coincidían con el sábado semanal, entonces era llamado un sábado grande. Específicamente, esta misma fiesta del pan sin levadura, cuando esta coincidencia se daba en el calendario, entonces es lo que llamaríamos un Shabbatón, un sábado grande. Cada una de las cosas que son descritas aquí son descritas para que podamos ver que en más leyes está todo codificado, dicho por Dios para la relación y traer la gran ley de Dios, los mandamientos de Dios a una relación interpersonal que le permite el crecimiento y desarrollo armonioso por la justicia y el amor de Dios. Eso es así. Agradecemos a Dios por este sistema de leyes que, aunque todavía hay algunas que mantienen su vigencia, para recordarnos que Dios es proveedor. Algunas más adelante veremos, mayormente con lo que tiene que ver con leyes rituales desaparecieron, pero esas leyes han sido y serán de gran bendición en el pueblo de Israel y para nosotros recordarla en el día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque sabemos que estas leyes son para beneficio del ser humano, para cuidar de la naturaleza, de los animales y cuidarnos unos a otros. Esperamos que el contenido de esta lección pueda ayudarnos a mantener una buena relación contigo y con nuestros semejantes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.